Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Es pensamiento o es estructura? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de un tema así un poquito así como filosófico, pero que en cierta forma contesta muchas de las preguntas que nos hacen, porque muchas de las preguntas que nos hacen en Metabolismo TV y que nos llegan a través de otros medios, porque nos escriben de distintas formas las personas, pero sobre todo en Metabolismo TV, son preguntas relacionadas al tema siempre del conocimiento. Sabes que siempre decimos el conocimiento es poder, la verdad siempre triunfa, y es porque estamos hablando de que cuando uno tiene conocimiento uno puede resolver cualquier cosa. Si tiene problemas, debe ser porque no ha tenido conocimiento. Yo siempre le pregunto a las personas, caramba, los otros días estuve en Guadalajara y tuve un seminario en Guadalajara precioso a 650 personas, allá en el Salón Fiesta Guadalajara, espectacular. Y le preguntaba a las personas allí, bueno, ¿quién aquí en este salón se ha equivocado alguna vez? Por suerte, las 650 personas alzaron la mano, ¿no? Yo me hubiera preocupado si no hubieran alzado la mano, porque hubiera dicho, estoy bregando con psicóticos. Porque todo el que sea normal, que esté cuerdo, sabe que alguna vez se ha equivocado. Y si piensa que no se ha equivocado jamás, definitivamente que pertenece en el manicomio. Porque todos nos equivocamos. La próxima pregunta es, ok, si se han equivocado, ¿por qué se equivocó? Recibí múltiples contestaciones a esa pregunta. ¿Por qué se equivocó? Y le hice una pregunta adicional, es, si usted hubiera sabido que lo que le iba a cometer la equivocación, el error, si usted hubiera sabido que le iba a pasar, ¿usted lo hubiera hecho? Y todo el mundo al unísono contestó que no. Quiere decir que eso demuestra que una persona solamente se equivoca cuando no conoce. La gente no se equivoca con lo que conoce, la gente se equivoca solamente con lo que no conoce. O sea, si usted sabía que algo le iba a salir mal, usted no lo hubiera hecho. Usted lo hizo porque no sabía. Quiere decir que la clave de cualquier problema siempre es encontrar el conocimiento, descubrir, aprender más, diferenciar, orientarse correctamente para entonces tener un buen juicio. Dicen que es más inteligente aprender por cabeza de otro que aprender por la cabeza propia. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre la diferencia entre pensamiento y estructura. Fíjense, mire, yo llevo más de 20 años trabajando con la obesidad. Yo era una persona obesa, hice 200.000 dietas, lo traté todo me funcionaba, todo me bajaba de peso, pero el problema no era bajar de peso, era que yo bajaba de peso y al poco tiempo rebotaba. Y así hice todas las dietas, de la azafata, de la toronja, de la luna, de carne, de Dr. Atkins, de vegetarianas, todas. Yo he hecho todas las dietas. Y todas las dietas me bajan de peso, pero rebotaba. Me bajan de peso, pero rebotaba. Y siempre, desgraciadamente, rebotaba más arriba que lo que había bajado, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Que yo logré ganar el control de mi peso y hoy en día, pues hemos ayudado a más de 40.000 personas con las clínicas Natural Slim en Puerto Rico, próximamente en México y en Colombia. Y este libro, El Poder del Metabolismo, ¿verdad? Pues ha vendido, qué sé yo, más de 250.000 copias y continúa vendiendo 15, 18.000 copias mensuales. ¿Por qué? Pues eso ha pasado principalmente porque yo decidí adquirir conocimiento. Y eso me trae a hablarles a ustedes del tema de la diferencia entre pensamiento, que es donde ocurre el conocimiento. La diferencia entre eso y estructura. Fíjense. Todos nosotros tenemos un cuerpo. El cuerpo es una estructura. Es una estructura de células, de hormonas, de sistema nervioso, de sistema muscular, de digestión. Es una estructura. El cuerpo es una estructura. Ahora, ese cuerpo está dirigido por usted, que tiene una mente. Usted no es su cuerpo, porque usted es distinto a su cuerpo. O sea, usted tiene un cuerpo, pero usted no es su cuerpo, nadie es su cuerpo. El cuerpo no tiene opiniones, no tiene actitudes, el que tiene actitudes y opiniones es usted. Así que vamos a diferenciar entre lo que es usted y su mente y su cuerpo. Cuando yo estoy hablando del tema del metabolismo, yo estoy hablando de un tema global que incluye ambas cosas, que incluye usted, su mente y su estructura, que es el cuerpo.
La falsedad que existe allá afuera es que hay personas que pretenden manejar un problema de obesidad con una pastilla. Cuando usted se toma una pastilla, una gotita HCG, un té chino, cualquiera de esas tonterías que ofrecen allá afuera milagrosas, que ninguna es verdad, ¿usted qué está manejando? ¿Está manejando la mente, a usted, su pensamiento o la estructura? Correcto. Está en lo correcto usted, está manejando la estructura. Usted está tratando de manejar la estructura metiendo otra estructura. No funciona. Usted no puede realmente manejar una estructura metiendo otra estructura. Los ingenieros usan su mente para construir una estructura que se llama un puente. Pero lo que construyó el puente no fue otra estructura. Fue la mente del ingeniero que pudo visualizar eso, ponerlo en unos planos, organizar el trabajo y ahí está el puente. Y ahora los camiones y los automóviles pasan por encima del puente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Es la mente o es la estructura? Pues claro, tiene que ser la mente, porque la mente puede controlar lo que pasa en el cuerpo, pero el cuerpo no puede controlar lo que pasa en la mente. El cuerpo, claro, puede afectar lo que pasa en la mente, porque si usted hace una dieta incorrecta, tiene, qué sé yo, un sistema completamente desbalanceado hormonalmente, tiene el cuerpo lleno de hongo, tiene estreñimiento, no duerme bien, pues obviamente su cuerpo no se siente bien y su mente se le va a afectar, porque el que no duerme se le afecta a la mente. Pero la realidad es que lo más importante es la mente y usted. Y mientras más conocimiento usted tenga, más se eduque, pues más correctamente usa su mente. ¿Para qué? Para entonces afectar la estructura, que la afecta a través de la nutrición, a través de la hidratación, a través de la limpieza de hongo, a través de entender su cuerpo, cómo funciona. O sea, ¿por qué me pica? Caramba, ¿por qué me pica? Ah, pues me pica porque tengo hongo. Ah, ¿por qué tengo estreñimiento? Ah, pues me tengo estreñimiento porque estoy comiendo lo que no es. Necesito comer más vegetales, más ensalada. ¿Por qué me arden los pies? Ah, pues me arden los pies porque mi cuerpo está muy ácido. Ah, o sea que la clave es siempre darle más importancia al pensamiento. Entonces, la próxima vez que usted quiera ayudar a alguien y usted ve a la persona corriendo para arriba y para abajo con pastillas milagrosas, con gotitas milagrosas, con fajas, con gimnasios que después no pueden asistir, déle una ayuda verdadera. Ayúdelo en el pensamiento, en el conocimiento. Regale un libro de esto. Hemos tenido miles y miles de historias de éxito de personas, por ejemplo, diabéticos que ya no se inyectan insulina porque aprendieron a hacer la dieta 3x1. Hemos tenido miles y miles de personas que tenían problemas de hipotiroidismo, que hoy en día hasta el médico los tuvo que retirar su medicamento de hipotiroidismo. Hemos tenido miles de casos de personas que estaban deprimidas tomando antidepresivos, que hoy en día ya no tienen depresión. ¿Cómo se ayuda a una persona? Pues se ayuda a una persona con el pensamiento. Y después, con ese pensamiento, entonces se afecta la estructura. Pero no busque soluciones falsas en cosas que son estructura para manejar una estructura, porque eso no lo resuelve. Y esto se los comparto, mis amigos, porque la verdad siempre triunfa.